La viruela del mono ya tiene contagio comunitario en varias provincias del país. Pese a esto, el Ministerio de Salud asegura que los casos están bajo control. 13 detenidos tras 28 nuevos allanamientos ejecutados por la Fiscalía y Policía en el caso Ispol. Entre los detenidos hay 2 coroneles en servicio pasivo. Primer acercamiento entre la Asamblea y el Gobierno. Hoy se acordó dialogar sobre el proyecto de ley de inversiones en lo técnico y en lo político. Diluvio en el sur de Estados Unidos. Cerca de 17 millones de personas están bajo alerta por las fuertes lluvias que causaron devastadoras inundaciones en varios estados. Buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos con las noticias de hoy. En Ecuador ya hay casos de contagio comunitario de viruela del mono. Así lo confirmó el Ministerio de Salud, que también aseguró que los casos están bajo control, pese a que se registra un aumento en la última semana. Francisco Garcés recogió la posición oficial y nos cuenta ahora. Azuay se convirtió en el centro de los casos de viruela del mono en el Ecuador. Según las cifras oficiales, hasta la fecha se han identificado 35 contagios en todo el país y de ellos solo en la última semana se registraron 16. En Azuay ya se encuentran 11 contagios. Este aumento responde a las características de los contagios, varios de ellos ya comunitarios. Hasta el momento tenemos 6 casos que se dieron de contacto entre casos detectados, ¿sí? Y contagiaron a su pareja, a su hermano, etcétera, ¿ya? Eso es un caso de contagio comunitario, quiere decir que está circulando, pero lo hemos cercado, lo hemos identificado en estos casos. No quiere decir que el virus está circulando libremente. Pero ya no hay relación entre todos los casos y en varios de ellos no se puede determinar su origen. No hubo relación entre los nuevos casos. El denominador común más bien sería la participación en las festividades de los últimos feriados, etcétera, ¿no? Si bien la enfermedad ya tiene esas características en el país, según la autoridad sigue controlada, ya que se han establecido los cercos epidemiológicos correspondientes. Además, el gobierno realiza las gestiones para adquirir la vacuna contra la enfermedad. El viernes pasado hizo la solicitud a la Organización Panamericana de la Salud y se espera la respuesta de ese organismo. La información que hemos recibido de parte del OPS es esta dotación que ellos han recibido y han pedido a los países que postulen por un número limitado de vacunas, que es lo que podemos hacer hasta ahora, y nosotros hemos solicitado el máximo que podíamos hacer. No obstante, las vacunas no serán aplicadas masivamente, sino que serán usadas para controlar focos de la enfermedad y proteger al personal sanitario. Por otro lado, el COE Nacional evaluó la situación del COVID en el país y determinó que por tercera semana consecutiva las cifras de contagio están a la baja. Sin embargo, el gobierno anunció la minga de vacunación que iniciará este sábado. El objetivo fundamental es terminar el 31 de septiembre con aproximadamente 10.5 millones de ecuatorianos que han recibido la tercera dosis. Si bien en casi todo el país las cifras se reducen, en provincias como Carchi, Azuay, Santo Domingo y Zamora, aún hay una leve tendencia al incremento de casos. 13 personas detenidas luego de 28 allanamientos realizados por la Fiscalía y la Policía. Esto en el caso Ispol. Entre los capturados están 2 coroneles en servicio pasivo. Melin Ochoa nos informa que la Fiscalía los investiga por el presunto delito de delincuencia organizada. El operativo arrancó la madrugada del martes. Se ejecutaron 28 allanamientos en Quito, Guayaquil, Daule, San Borondón y Manta, que permitieron la captura de 13 personas, entre ellas 2 coroneles en servicio pasivo y exintegrantes del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Según la policía, se desarticuló una organización delictiva transnacional dedicada a la estafa, cohecho y defraudación bursátil. Entre lo decomisado están 3 armas de fuego, pero hay otras evidencias. Documentación del sistema bursátil y financiero.
y equipos informáticos que van a ser procesados y periciados. Por este caso, la Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada. La autoridad indaga varias operaciones de compra y venta de canje de bonos de deuda en los periodos 2014-2020. Esta investigación tiene más ya casi un año, en la cual pues hemos identificado una estructura que se conformó de manera concertada, de forma reiterada y permanente, con la finalidad de planificar y de aprovecharse los recursos del ISPOL. En Guayaquil, los allanamientos se realizaron en la Superintendencia de Compañías, donde se incautó documentación de las entidades investigadas. También allanaron las oficinas del Banco Central del Ecuador, la empresa de Cevale y la Bolsa de Valores. Esta última institución, por medio de un comunicado, indicó que continúan colaborando y brindando todas las facilidades de acceso a la información para que Fiscalía lleve a cabo su trabajo y pueda esclarecer los hechos que responden a periodos anteriores. De Cevale, por medio de un documento, también mencionó que la nueva administración ha colaborado con el sistema judicial ecuatoriano de manera voluntaria y se ha convertido en un aliado clave para esclarecer los hechos que son de responsabilidad exclusiva de exdirectivos. El director general del ISPOL se refirió al tema. Nos confirma lo que siempre hemos manifestado, la estructura de crimen organizado político, económico, transnacional, que atracó casi 950 millones de dólares de los recursos del ISPOL, de los cuales hasta el momento hemos recuperado apenas 27 millones de dólares. Se tiene previsto que la audiencia de formulación de cargos se realice en la medianoche. En Ecuador, por delincuencia organizada, la pena es de hasta 10 años de prisión. El borrador del proyecto de ley de inversiones podría entregarse este viernes a las bancadas legislativas, y ese sería uno de los avances de la primera reunión de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo que se realizó este martes. Patricio Díaz nos cuenta que la cita continuó entre tropiezos, como la ausencia del ministro de Gobierno. Esperaban al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, pero llegaron en su lugar 3 delegados. Eso incomodó a 4 de las 5 bancadas que estuvieron en la reunión, que inició el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el gobierno lo que hace es decirle al país que poco le importa a esta mesa que él mismo propuso, que en este punto nosotros necesitamos para avanzar en los diálogos de también personas que puedan tener la decisión política como la tenemos nosotros. Nosotros estamos aquí con total poder de decisión a nombre del Ministerio de Gobierno y con total apertura para poder trabajar de manera conjunta con ustedes, señores honorables asambleístas. Y cuando parecía que dejaban eso de lado e iban a empezar con las temáticas... Creo que hemos empezado a caminar. Un muy buen día a todos. Muchas gracias. El presidente de la Asamblea se retiró. Y los delegados se quedaron sin saber qué mismo hacer. Nadie les dejó una hoja de ruta y ahí no se sabía si la reunión terminó o iban a continuar. Firmo Andrade tomó la palabra proponiendo una metodología. El lunes hacer una reunión política en la cual se pueda definir la agenda de prioridades que requiere el país. Y entre las propuestas de todos se decidió crear 2 mesas. Una política con los asambleístas representantes de las bancadas y el ministro de Gobierno. Otra, la mesa técnica, donde precisamente los técnicos de las bancadas y del Ejecutivo trabajarán en los proyectos de ley. El primero, la ley de inversiones. Decidieron que el viernes se reunirá ya esa mesa. Reciba el proyecto borrador, pueda ser analizado por las bancadas legislativas, se presenten las observaciones, eso regrese al Ejecutivo, se haga el planteamiento de un proyecto unificado. Para luego entregar el proyecto para su trámite oficial en el Legislativo y no corra riesgos de ser negado. Lo que planteamos es que en 3 meses ya esté aprobada la ley de inversiones. Esperan que las mesas sean permanentes, hablan incluso de lo que aspiran llegue luego. Reformas a la seguridad social y al régimen laboral. Termina el plazo para que el presidente Guillermo Lasso se pronuncie sobre la ley de comunicación aprobada por la Asamblea Nacional. Gremios y sectores sociales exhortan al Ejecutivo para un veto total a esa ley impulsada por el correísmo y sus aliados. Paul Romero con el tema. A horas que vence el plazo para que decida sobre el futuro de la ley de comunicación, el presidente Guillermo Lasso publicó una fotografía con sus ministros, asesores y el siguiente texto.
Con el aporte que recogimos de la prensa en las mesas de diálogo, estamos finalizando el veto que realizaremos a la ley de comunicación que aprobó la Asamblea. Nuestro compromiso siempre será con la libertad de expresión, pilar fundamental de la democracia. La mayoría de gremios y comunicadores exhortaron al mandatario el veto total de esta ley, aprobada por el correísmo y sus aliados en la Asamblea. Por ejemplo, la Asociación de Editores de Periódicos, que tiene varios reparos al cuerpo legal. El Estado garantizará la verdad. Y uno dice, es solo ese artículo ya demuestra lo que es la ley. Intentar penalizar o judicializar la opinión ya es una gran limitación que va a llevar a la autocensura. Y la autocensura lleva al atropello. El veto parcial sería un riesgo, según Rocha, por la incertidumbre política en el Parlamento. Tienen la mitad más uno para que se allanen al veto presidencial. Dicen, bueno, eso no sabemos. Esa es justamente la mayor preocupación. No sabemos. Otros sectores sociales también apoyaron el veto total de la ley. Así la Asamblea no podrá tratar el proyecto durante un año. Considerando la situación de débil gobernabilidad, así como la pugna permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha dado lugar a que en más de una ocasión se reúnan más de 90 votos, lo más pertinente es aplicar un veto total. Además de la regresión de derechos, en el proyecto de ley se pretende controlar a los medios y a los periodistas, según el experto. No son solo por la vía de lo punitivo, de las nuevas atribuciones o de la fuerza de ellas hacia la Defensoría del Pueblo. La Presidencia de la República informó que el mandatario firmará el veto a la ley de comunicación este miércoles durante un evento en Guayaquil. Bueno, el asunto es muy claro. Ciertos asambleístas quieren mantener en la ley un instrumento de control de la opinión política, lo cual es inconstitucional, mientras los periodistas defendemos en toda circunstancia la libertad de expresión como un derecho reconocido universalmente para informar y para opinar. Aquí no cabe otro paso que vetar totalmente esa ley concebida por el bloque correísta y sus aliados en la Asamblea con obvias intenciones políticas, como ya ocurrió con la ley creada en el gobierno de Correa. Si el presidente veta la ley en forma parcial, será esa misma mayoría, los autores de ese engendro, esa misma mayoría legislativa, la que la mantenga como un proyecto de lo que es una ley mordaza. Basta pensar que la censura previa se mantiene, aunque con ciertas limitaciones, que los controles se extienden de la información a la opinión, lo cual no es constitucional, que se somete a entidades del Estado los planes de comunicación que elaboran los medios para sus labores. Se establecen controles excesivos a través de la Defensoría del Pueblo y de Arcotel, lo cual significaría en la práctica resucitar a la famosa Supercom, para unificar la información y la opinión, solo al criterio estatal y por el gobierno de turno. Además, se obliga a los periodistas a participar en talleres organizados y dirigidos por el gobierno, incluso con obligación de transmitirlos. Se establece responsabilidad penal y administrativa para periodistas, cuando en todo el mundo las responsabilidades para periodistas están incluidas solo en el campo civil. Se excluye a los medios comunitarios de la normativa que se aplica a los demás medios, rompiendo la igualdad ante la ley. Y hay mucho más. Por lo cual el presidente, que ya ha escuchado a los periodistas y de todos los periodistas opiniones como esta, debe vetar totalmente la ley que le entregó la Asamblea. Señor presidente Guillermo Lasso, usted tiene la palabra. Y hay otras noticias para ustedes. El presidente de la Corte Nacional de Justicia remitió una nueva terna para que el Consejo de Participación Ciudadana escoja al vocal que debe presidir el Consejo de la Judicatura, tal como lo señala la Constitución. Sin embargo, hay voces que señalan que se trata de un intento de cooptar esa entidad por parte del correísmo y del Partido Social Cristiano. Nos informa Lenin Artida.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, remitió al Consejo de Participación Ciudadana una terna para que de allí se seleccione a quien debe ocupar la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Según el constitucionalista Ismael Quintana, no hay nada de extraño en ese pedido. Conforme dispone el 179 de la Constitución, y eso, se vayan o no se vayan los 3 vocales, tiene que solucionarse. Y la fórmula de solución es nombrar dentro de los integrantes de la terna a quien el Consejo de Participación Ciudadana estime cumple con los requisitos de ley y cumple con las credenciales éticas o morales para desempeñar esta alta función. La terna está integrada por Inés Maritza Romero Esteves, ex fiscal, ex asesora del Ministerio de Justicia en el 2014, jueza de la Corte Provincial de Pichincha. También está en la terna Marco Antonio Tello Rodríguez, quien laboró en la empresa municipal de agua de Cuenca. Fue asistente de fiscal entre 2010 y 2012 en Azuay y desde el 2014 es asesor de la Corte Nacional de Justicia. Completa la terna Fabiola Gallardo Ramia, ex fiscal, jueza y actual presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. El asambleísta Fernando Villavicencio cuestiona 2 de esos 3 nombres. La una es altamente correísta, que protegió a José Serrano, me refiero a Maritza Romero, y la tercera, Fabiola Gallardo, pues favoreció con su fallo al narcotraficante Álvaro Pulido y a Alex Saab. La tarde de este martes, a través de un tuit, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, señaló: soy un ciudadano de derecho, defensor de la independencia judicial. La Constitución manda que el presidente de la Corte Nacional debe remitir la terna para presidente del Consejo de la Judicatura. Son 3 judiciales de carrera. No tendré reparo en corregir o retirarla si hay actos reñidos con la ley o la ética. Y revisamos ahora qué es lo que pasa en el resto del mundo. En Estados Unidos, el gobernador de Texas declaró el estado de desastre en 23 condados. Para conocer las razones de esa decisión, ya nos acompaña Juan Carlos Aizprúa. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Alfonso. Amigos, así es. La medida fue adoptada ante la tormenta que se desató en las últimas horas. Dallas, por ejemplo, ha soportado la peor lluvia desde el año 1932, según el Servicio Meteorológico Nacional. Una persona murió, mientras que hay centenares de casas inundadas y autos que se quedaron estancados en medio del aguacero. Ahora el mal tiempo se mueve hacia el este del país. Pedro Jiménez, con más detalles de lo que está pasando. 17 millones de personas en 3 estados del sur están bajo alerta de inundaciones luego del diluvio que cayó sobre Dallas. Fueron 6 horas de intensas precipitaciones en medio de una tormenta de verano con graves efectos para la infraestructura vial, la naturaleza y el sector residencial. Decenas de vehículos quedaron sumergidos. Una mujer de 60 años murió cuando su auto fue arrastrado por la corriente. Varios tramos de calles y autopistas quedaron intransitables y un tornado tocó tierra en el pueblo de Winona, al este de Dallas. El 911 reportó centenares de llamadas de auxilio, especialmente por la cantidad de casas anegadas y de personas que necesitaban asistencia. Fueron inundaciones repentinas como producto de la peor lluvia desde 1932. Es la 7ª emergencia climática en el estado de Texas en lo que va del año, pero ninguna ha sido tan fuerte como la de ahora, lo que llevó a los administradores del estado a tomar medidas extremas que les permitan acceder a fondos de la Agencia Federal para el manejo de emergencias y atender la situación. Aquí está la declaración de desastre en nombre de los 23 condados, decía el gobernador Greg Abbott, asegurando que otros podrían sumarse en la medida en que la tormenta avance por Texas. No se descarta tampoco que las lluvias se muevan hacia el este del país, pues las nubes de tormenta se extienden ahora por Luisiana y Mississippi. Tras los eventos climáticos de este inicio de semana, Texas se suma a otros estados con grandes afectaciones por las lluvias en este 2022, como Missouri, Illinois y Kentucky. Este último, donde las lluvias, deslaves e inundaciones han dejado casi 40 muertos este año. Más adelante en Televistazo, el 2 de septiembre, se rendirá en la Sierra y Amazonía el último test Transformar para ingresar a las instituciones de educación superior. Les contaremos cuántos cupos habrá.
También investigan actos de vandalismo contra fotorradares tras 2 semanas de quejas por las multas excesivas en la vía Guayaquil-Salinas. Continuamos con otros temas. Este martes se realizó la primera reunión de la mesa de diálogo sobre fomento productivo que analiza el gobierno y los dirigentes de las organizaciones indígenas. Los delegados trabajan sobre 4 ejes planteados por el Ejecutivo. Veamos. Los 4 ejes que analizaron los delegados del gobierno y de las organizaciones indígenas en la mesa de fomento productivo son: impacto del libre comercio en el sector agrícola, intermediación y estructura de precios, políticas de fomento productivo y control de las regalías de la producción de flores. Hemos logrado llegar a un consenso en que hay que proteger a la agricultura familiar campesina. En ese sentido había preocupación de las organizaciones sociales sobre los tratados de libre comercio, sobre lo que podía afectar especialmente a los pequeños agricultores. Lo que no queremos es, por ejemplo, el tratado de libre comercio que no involucre a la agricultura familiar campesina, ¿no? Porque ahí prácticamente estarían terminando la pequeña agricultura. Mientras tanto, las comisiones técnicas que analizan uno de los temas más sensibles del Acta por la Paz, la focalización del combustible, no logran avanzar como tenían previsto. El delegado de las organizaciones indígenas, Henry Llanes, señaló que no existe información real sobre el costo de la cadena de producción de crudo, refinación y comercialización. Si no tiene una contabilidad de costos actualizada, si no tiene estados financieros actualizados y auditados, ¿no? ¿Cómo define precios? En ese marco advirtió que sería casi imposible establecer una fórmula para la focalización en menos de 90 días. Es que hay que reformar la ley de hidrocarburos para definir el precio de los combustibles en función de los costos que acabo de mencionar. El subsidio de los combustibles este año se estima que puede estarle costando a los ecuatorianos $3.800 millones. Esperemos que pronto tengamos un acuerdo técnico, social, ciudadano, cívico. Hasta el momento, en cerca de 2 meses desde que empezaron los diálogos, se ha concretado un acuerdo, el de la condonación de deudas. El próximo 2 de septiembre, estudiantes de la Sierra y Amazonía rendirán el último test Transformar para ingresar a la universidad. Esto porque desde el año que viene, la oferta de cupos la tendrá cada centro universitario. Carla Delgado nos explica además que existen 125.000 cupos frente a una demanda que supera los 260.000 inscritos para rendir este test. Veamos. La Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, reformó su normativa para la asignación de cupos a los estudiantes de la Sierra y Amazonía, que postularán para ingresar a las instituciones de educación superior a través del test Transformar. Mediante esta norma se optimizará y priorizará las plazas entre los aspirantes que rendirán la prueba el próximo 2 de septiembre. Se considerará el mérito académico, que es la excelencia que hayan tenido los jóvenes dentro de su bachillerato. En segundo lugar, personas de extrema pobreza, cuyo registro lo obtenemos del registro social. En tercer lugar, una priorización para bachilleres de pueblos y nacionalidades que son grupos tradicionalmente excluidos. Esto porque además para este proceso se han inscrito 262.000 estudiantes, con una oferta de 125.000 cupos. Es decir, que solo algo más del 47% podrá acceder a un cupo en los centros universitarios. Subrayó además que los recién graduados tendrán prioridad. Para este periodo, 73.000 jóvenes bachilleres van a estar inscritos en el proceso, y para asegurar esa continuidad educativa de los jóvenes, es pertinente que sean ellos quienes tengan esta priorización. Lo que se pretende, según sostuvo, es que estos parámetros se apliquen también el próximo año, cuando ya no estará vigente el test Transformar, pues será cada universidad la que oferte las plazas. El pasado 14 de julio, el presidente Guillermo Lasso, a través de decreto, eliminó la prueba Transformar, lo que regirá a partir de 2023.
Tras 2 semanas de quejas contra los fotorradares que habrían generado multas arbitrarias a los conductores, esos dispositivos amanecieron hoy con daños, presuntamente por actos de vandalismo, mientras los reclamos continúan en la provincia de Santa Elena. Diego Cuenca nos describe la situación. Son los fotorradares nuevos, los mismos que están acusados por generar multas arbitrarias. Esos dispositivos sufrieron daños, tienen huellas de actos vandálicos. Unos no marcan la velocidad de los vehículos, otros están volteados. Su pantalla está hacia la maleza, para no detectar a los carros que pasan a exceso de velocidad en la vía Guayaquil-Salinas, por ambos carriles. El gobernador de Santa Elena indicó que eso ocurrió días después de que empezaron las denuncias contra los radares. 7, hasta el momento tenemos 7 en la vía Guayaquil-Salinas y en la vía de 15. Alguien, al parecer, se ha dedicado a dejar inutilizado a los radares que hay en las 2 vías de ingreso. Se trata de un daño al bien ajeno, cuya condena es de 1 a 3 años de prisión para el responsable. Y hay pocos radares, los han sacado, no sé, pero los han sacado. ¿Por qué será, no? El pueblo se cansó de esta injusticia que está cometiendo la Comisión de Tránsito, mi estimado. Mientras tanto, en Santa Elena las quejas continuaron. La mañana de ese martes, en una caravana de vehículos, los perjudicados fueron a impugnar cerca de 300 multas que han sido generadas por los fotorradares, ubicados a lo largo de la vía Guayaquil-Salinas. El abogado de los afectados describió el malestar. Yo no dudo de que hoy los radares estén funcionando de la mejor manera. Perfecto, pero insisto en preguntar, y hace 9 meses atrás, ¿qué hacemos con esas multas? La Comisión de Tránsito, por honestidad, debió haberlas dejado sin efecto. ¿Pero qué hace? Insiste en su pretensión. Son 65 personas las que denuncian que los cobros serían ilegales. En total tienen que pagar más de $38.000. Por eso la impugnación la hicieron en la Unidad Judicial del Cantón La Libertad, en Santa Elena. En mi correo electrónico tengo por lo menos 20 notificaciones haciéndome recuerdo que tengo que cancelar esa multa. Ya es un acoso. ¿Cuánto de dinero tiene que pagar? O sea, como $1.000. Solicitamos una entrevista a la Comisión de Tránsito del Ecuador para conocer sobre el estado de los radares durante los últimos días. Pero hasta el cierre de este reportaje, la entidad no dio declaraciones. Continúan los trabajos para despejar la carretera que conecta a la parroquia de Tufiño con las comunidades del noroccidente del cantón Tulcán, provincia del Carchi. Una luz registrado el fin de semana arrastró tierras y enormes rocas. Tras un sismo de 4.3, en esa zona se ubica el complejo volcánico Chile Cerro Negro, cuya actividad ocasiona estos temblores. Paola Andrade informa desde la zona afectada. Los sismos que se vienen registrando en el complejo volcánico Chiles Cerro Negro no cesan. Un temblor de magnitud 4.3 originó un gran deslizamiento en la vía que conduce a las comunidades del noroccidente del cantón Tulcán. Debido a las grandes rocas, expertos del Ministerio de Obras Públicas tuvieron que poner dinamita en algunas para despejar el camino. La maquinaria que está ahorita trabajando no abasteció para desalojarlas, entonces se procedió a dinamitar. Estas son las faldas del volcán Chiles. Este es el epicentro donde los sismos son sentidos en mayor magnitud. En los últimos días se registró un deslizamiento de rocas que dejó incomunicadas a las comunidades del noroccidente del cantón Tulcán. El deslave ocurrió hace 5 días y todavía se realizan trabajos con maquinarias. Mientras tanto, los comuneros de Chical y Maldonado deben hacer transbordos con el temor de que ocurran otros derrumbes. También hay turistas que no han podido avanzar debido a los trabajos en el área. Puede haber peligro, pero no nos imaginamos que justo en nuestro camino iba a pasar esto, ¿no? El riesgo para los obreros también es constante debido a la inestabilidad de la zona. Es una zona de alto riesgo, ¿no? Este deslizamiento fue provocado por los movimientos sísmicos que se están ocurriendo en la zona, ¿no? Son cerca de 80 metros de vía que resultó afectada. Los trabajos de limpieza aún no concluyen. De momento se habilitó el paso de forma parcial.
Hoy, en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada en Brasil, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad parcial en la violación de derechos a los pueblos no contactados e invitó a los magistrados para que realicen una visita oficial al país. Se busca establecer la reparación a través de un diálogo con las víctimas. Jacqueline Roda sigue el caso. Es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata un caso sobre violación de derechos a pueblos en aislamiento voluntario y se da en contra del Estado ecuatoriano. El territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenani excede los límites de la zona de intangibilidad. Esto ha generado contactos que afectan seriamente su subsistencia. En una audiencia realizada en Brasil, que duró alrededor de 8 horas, el país enfrentó acusaciones por permitir actividades extractivas que han afectado a los indígenas no contactados y por las matanzas ocurridas en los años 2003, 2006 y sobre todo en 2013, cuando 2 niñas fueron separadas forzosamente de su hábitat. Una de ellas envió un mensaje a los magistrados. Me llevaron y yo lloraba, ¿dónde me están llevando con miedo? ¿Qué quieres de la Corte, Conta? Que diga el gobierno que deja vivir, que le diga que deja vivir libre con territorio, que no acabe la selva. Los representantes de las víctimas pidieron que se declare a la zona de influencia como territorio indígena para que no haya más explotación petrolera. No solamente que se va a reforzar la protección de los pueblos en aislamiento, sino que se va a reforzar la protección de este pulmón de la tierra, que es la zona más biodiversa que existe en la Amazonía ecuatoriana. El Estado respondió a través del subsecretario jurídico de la Presidencia de la República. El Estado de Ecuador manifiesta que acepta los hechos y reconoce su responsabilidad internacional sobre los mismos. Este reconocimiento es parcial. Por ello, el Gobierno Nacional abre los brazos y se honraría con la visita de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al país. El presidente de la Corte resaltó la disposición para negociar. Ofrecemos los buenos oficios de la Secretaría de la Corte para intentar buscar un acuerdo. Para una visita de la Corte al lugar, esto la Corte lo tendrá que evaluar. Las partes enviarán sus observaciones finales hasta el 26 de septiembre, antes de que la Corte dicte sentencia. Vamos al corte comercial y después hay expectativa por la venta de la nueva gasolina EcoPlus 89 que este jueves ingresaría al mercado según fuentes de Petroecuador. Se los contaremos enseguida. Más detalles. Como decíamos, este jueves se iniciaría la venta de la nueva gasolina EcoPlus 89 octanos, según funcionarios de Petroecuador. Los distribuidores de combustible y la ciudadanía en general están a la expectativa de que finalmente se cristalice la comercialización de este producto. María Cecilia Largacha con el tema. Una vez más, las gasolineras se quedaron esperando. Ya van 2 ocasiones en las que Petroecuador les da fecha concreta para la llegada de la nueva gasolina de 89 octanos, pero en ambas ocasiones Petroecuador incumplió. No, Petroecuador no avisó la comercializadora, simplemente nos enteramos por la prensa. Si hubiese sido con anterioridad, las estaciones no hubiesen vaciado los tanques. Osvaldo Erazo es directivo del gremio de distribuidores de combustible y explica que para que una gasolinera venda un nuevo tipo de gasolina, tiene que hacer adecuaciones. ¿Por qué? Porque se va a necesitar al menos un tanque más. Todo lo que son tuberías, todo lo que son surtidores, todo lo que es obra civil, mecánica, eléctrica. ¿Una inversión de más o menos cuánto en cada gasolinera? Depende de la gasolinera, depende del tamaño de tanque que quieran poner y del número de mangueras. Entonces, la inversión estaría alrededor entre 25 y 30 mil dólares. Algunas gasolineras, como la que ella maneja, ya tenían los tanques hechos, así que la inversión no fue tan alta, pero igual tuvieron que prepararse. Tenemos 2 tanques de eco. Entonces lo que hicimos fue secar los tanques, tuvimos que llamar al técnico que revisa las mangueras, compramos unos capuchones rojos que hay que ponerlos en las mangueras como distintivo de la nueva gasolina. Estábamos con esa ilusión de recibir un producto que no tenga techo. Las 68 gasolineras que se han adherido a este plan de las nuevas gasolinas tuvieron que pagar además $400 al Estado.
Ahora Petroecuador les ha dicho que la nueva gasolina llegará esta misma semana. Han vuelto a vaciar tanques y están esperando a que esta vez sí sea verdad. Tenemos más en Televistazo. Cerca de $800.000 en billetes falsos fueron incautados por personal de la Policía Nacional acantonada en Chunchi en un operativo de carretera efectuada la madrugada de este martes. 4 ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos dentro de las primeras investigaciones. La ciudad de Cuenca sería el destino final programado para aquel dinero falso. 3 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana fueron aprehendidos en un operativo policial en el cantón Chunchi, en el sur de la provincia de Chimborazo, cuando intentaban trasladar cerca de $800.000 en billetes falsos. El agente fiscal Javier Ochoa detalló sobre la detención efectuada la madrugada del martes. Encontrándole en su poder un valor aproximado de $800.000 americanos, en billetes falsos de denominaciones de $100. Efectivamente se produjo la aprehensión. Según las investigaciones de la policía y fiscalía de Chimborazo, los sujetos se trasladaban en 2 automóviles desde la ciudad de Quito y el destino del dinero falso era la provincia de Azuay. Se ha podido establecer que ese dinero tenía como lugar de donde se iba a entregar efectivamente la ciudad de Cuenca. La aprehensión de los extranjeros y el decomiso del dinero asombró a los ciudadanos del cantón Chunchi, quienes mostraron su preocupación por la circulación de billetes falsos. Entonces es una situación para hacer un llamado a la atención a todo el país mismo para que no seamos víctimas de este tipo de estafas. Es el segundo hallazgo reciente de dólares falsos. El anterior ocurrió en la ciudad de Quito la semana pasada. Un hombre fue encontrado y maniatado y baleado en el sur de Guayaquil. Los criminales habrían arrojado a la víctima desde un carro para luego ejecutarla en el Guasmo Central, según un informe preliminar de la policía. La víctima tenía la boca tapada con cinta de embalaje y le habían disparado en la cabeza. Los habitantes están alarmados porque ya es el tercer crimen de este tipo registrado en esa misma zona. Y hoy fue el gran estreno del primer reality de farándula, Siéntese quien pueda. La ecuatoriana Alejandra Jaramillo es parte de este programa que cuenta con lo mejor del entretenimiento internacional y con un formato diferente. Veamos más con Ana María Palacios. Alejandra Jaramillo. ¡Arriba Ecuador! Con muchas sorpresas se estrenó Siéntese quien pueda en la pantalla de Coavisa. Ustedes han pasado un riguroso casting de panelistas. Es el primer reality de panelistas de televisión. 6 expertos en farándula y noticias de entretenimiento compiten diariamente por permanecer en el estudio. Ningún medio de comunicación ha visto del arresto de Frida Sofía. Los panelistas tienen que analizar y comentar temas de espectáculo mediante su conocimiento e investigación, mientras que el público tiene la potestad de elegir quién de ellos continúa y quién queda suspendido. Ya lo sabes, este es el único show donde te damos la oportunidad de desquitarte. Entra ya en nuestra página web y prepara tu dedo para que empieces a votar hoy mismo. Ninel Conde fue la invitada de lujo. La mexicana estrenó la silla oficial de las estrellas en la que cada semana un artista pondrá a prueba a los panelistas. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! Venga, Ale, tú puedes. Una sorpresa más fue la participación de otra ecuatoriana, Catalina Mora, quien contará todas las reacciones de la gente en redes sociales. Y es que yo estaré conectada todas las noches a nuestra página web y muy pendiente de todos sus comentarios a través de las redes sociales. Siéntese quien pueda. Entretenimiento, diversión y primicias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Ecuavisa. Con toda la familia. Gracias. Enamorándonos. Y nos vemos mañana.